Clara Arboleda es bióloga de la Universidad de Antioquia, de Colombia, y doctora en Ciencias Biológicas con mención en Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad es postdoc en el Laboratorio de Procesos Microbianos y Biodiversidad en UFCAR, en Brasil. Durante su doctorado estudió la interacción entre microorganismos y biopelículas epilíticas en el intermareal rocoso. Actualmente participa en el proyecto Microsudacua, y que busca explorar la diversidad del bacterioplancton en ecosistemas colombianos y brasileños que aún no han sido estudiados. En esta charla nos va a hablar sobre la teoría de redes en el estudio de microorganismos y compartirá ideas de trabajo para aquellos interesados en desarrollar investigaciones futuras dentro de la red MicroSudac. Clarice, muchísimas gracias. Em, no sé si querés Bueno, compartirlo. gracias. Dejo todo. Sí, Todo gracias tuyo. por la presentación. Bueno, los picos subacuas ya saben, pero los que entraron en estas fechas, no estoy en una ciudad. Entonces, si en algún momento la señal no está muy buena, me dicen, yo igual voy a apagar la cámara para que sea un poco más fácil. Está bien, voy a compartir pantalla y voy a comenzar. Bueno, se ven. Em, Entonces, voy a empezar hablando un poco que, pues, el interés mío por redes comenzó pues, porque me parece que estéticamente son muy bonitas, pero ya cuando empecé a estudiar biología entendí pues como la importancia de empezar a explicar interacciones, ¿cierto? Pero a medida que las he ido construyendo, pues he visto que es súper importante es tener una pregunta antes de comenzar a construirlas. Entonces, antes de comenzar, pues voy a decir algo básico sobre las redes, cómo están conformadas. Una red, todos sabemos que está conformada por nodos, que estos nodos en nuestro caso serían las especies, pero hay algunas redes que también estos nodos pueden ser variables ambientales. Y los links son las interacciones entre estos elementos, ¿cierto? Existen otras métricas o otras propiedades como emergentes de las redes. Uno son los clústeres o los módulos, que es un set o unos nodos que están más altamente conectados que otros. También en redes sociales o en redes eléctricas, etcétera, hay unos patrones importantes, pues unas métricas importantes, que es el camino más corto, y en este caso se muestra cuántos pasos se necesita ir de la caja 1 a la caja 2, ¿cierto? Pero en las redes que nosotros utilizamos en biología esto no es tan importante, pero hay un montón de métricas y de propiedades emergentes que van saliendo de estas redes. Entonces, cuando nosotros unimos nodos y utilizamos este tipo de metodología, lo que estamos tratando de ver es esas interacciones, ¿cierto? Y ver qué propiedades emergentes salen de estas interacciones que podemos ver. Pero antes de comenzar con esto, les voy a mostrar como un poco de ejemplos que se utilizan para las redes biológicas. La primera, esto es un cuadrito que resume tipo de ejes en la parte superior y el tipo de nodos en la parte izquierda, en el eje Y. Entonces, el más básico, que es tener nodos homogéneos con links homogéneos, esto es lo que generalmente nosotros utilizamos en redes de concurrencia, ¿cierto? Cada uno de estos nodos es una especie y simplemente la conectamos y decimos si hay concurrencia positiva o negativa, o también se utiliza para interacción de proteínas. En este ejemplo muestro una red muy fea, pero sirve para el ejemplo que les quiero contar, y es que construir una red es sencillo, ¿cierto? Pero uno podría encontrarse con esta construcción, ¿cierto? Donde vemos que cada uno de los colores indica un fenotipo, en este caso de un hongo, si es letal, no letal, etcétera. Pero al ver esta estructura uno no, pues no ve ningún patrón, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante cuál es la pregunta que uno se está haciendo. Entonces, a diferencia de esto, hay otros trabajos, este es de Paula, donde la construcción de red ya tiene una pregunta previa que
que la visualización va a dar respuesta a esa pregunta. Entonces aquí vemos diferentes redes en fases distintas del agua, ¿cierto? Si está en aguas bajas o aguas altas en el Paraná. Y vemos cómo algunos de los nodos de bacterias que les interesan, ¿cierto? Aumentan de tamaño porque están más conectados o menos conectados. Y esto permite entonces ya comenzar a entender la dinámica de la comunidad. Pero como se los digo, hay que tener una pregunta previa, porque si no, uno simplemente ve muchos nodos conectados y ya. Este es otro ejemplo de un trabajo en el que participó Hugo, Pedro, en el que se hizo una red de concurrencia de todos los microorganismos del Tara Oceans, pero se agruparon con una variable ambiental que es la temperatura, entonces eso permite ver cómo todas las bacterias que están en los polos, ¿cierto? Forman un clúster bien que interactúa más pues, altamente que con otros. Entonces esto permite empezar a ver como la estructura, ¿cierto? Entonces, si no hay una pregunta detrás de esto, es muy complejo comenzar a entender las redes, porque sobre todo en microbiología, que tenemos 6.000, 7.000 especies, lo que vamos a ver es una maraña, ¿cierto? De muchos puntos unidos. Entonces, si no hay preguntas detrás de esto, pues las redes no van a permitir responder nada. El siguiente ejemplo, el tipo de redes que nosotros utilizamos en biología son con nodos homogéneos, pero que tienen dirección, ¿sí? Esa dirección nos está hablando que hay un flujo de algo. Nosotros, el flujo que más utilizamos es el de la energía, y lo usamos en las redes tróficas, donde las flechas nos muestran la dirección que va, ¿cierto? La energía que siempre va de los niveles más bajos tróficos hacia los más altos. Entonces, cuando vemos un tipo de, pues una red como esta, donde las flechas están incorrectas, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que siempre la dirección va hacia donde va el flujo de energía, o sea, siempre del depredador, de la presa, perdón, al depredador. Y estas redes son bien interesantes porque ya nos hablan que las especies que están más o menos conectadas hablan un poco de si son especialistas o si son generalistas, por ejemplo, que tienen varios, ¿cierto? O al revés, si son consumidores especialistas o consumidores generalistas. Estas redes tróficas también son bien importantes porque los nodos que están más altamente conectados, uno podría inferir, ¿cierto? Habría que hacer algunos experimentos, como les voy a mostrar más adelante, que no siempre se cumple, pero en general los nodos más conectados, uno puede inferir que son los más importantes dentro de esa red y que son esas como keystone species, que si uno las remueve de la red, podría desestabilizarse el sistema. Hasta aquí me han escuchado bien, no hemos tenido problemas de internet. Todo Una bien, todo bien. manito. ¿Va bien? Vale. Todo bien, sí. Ok. Entonces, en las redes tróficas, esto comenzó desde Elton en 1927. Lindemann después habló un poco de esa transmisión de la energía dentro de las redes, pero esto se ha complejizado cada vez más pues, con todos los estudios que se han desarrollado. Y ya sabemos que las redes tróficas también se pueden complejizar más y ya hablaríamos de redes ecológicas. Y una red ecológica no solo tiene en cuenta la información trófica de la red, sino que también incluye la no trófica. Entonces incluiríamos también tipos de interacciones como la inhibición, la competencia o interacciones positivas como la facilitación, el mutualismo, el comensalismo. Entonces vemos como dos nodos, ahí ustedes ven que están conectados con enlaces que son direccionados, que se muestra el flujo de la energía porque hay una interacción trófica, pero también hay unos tipos de link que no tienen dirección, no tienen flecha, y esto simplemente muestra otro tipo de interacción que ya puede ser estas no tróficas. Uno de los ejemplos pues, más claros es en el que yo trabajé en el Intermareal Rocoso de Chile. Los que me conocen son un poco insoportable con el Intermareal, me gusta mucho. Y en ese sistema tienen una red bien compleja una red ecológica, ¿sí? Han estudiado ese sistema desde los 80 y saben todas las especies de moluscos, macroalgas, bueno, muchas especies, cómo interactúan entre sí, y ahí se pueden ver links azules que son los de competencia, por ejemplo, los rosados de facilitación y los grises tróficos, ¿sí? Entonces se sabe todas las especies cómo están interactuando entre ellas y eso nos permite pues dar una idea mucho más clara, ¿cierto?
o permite ver como otras propiedades emergentes que salen de esta misma red y permite entender cuáles son las especies claves, cuáles son los clústeres más importantes, por ejemplo, a un nivel trófico determinado, de los productores primarios a los consumidores secundarios, etcétera. Permite hacer como muchas más preguntas solo con la construcción de la red. Siguiendo en este esquema de los tipos de redes que nosotros hacemos en biología, hay otro que son las bipartitas. Estos son muy utilizados por las personas que estudian polinización. En este tipo de red ven que no, el link no es direccionado, no es una flecha, pero los nodos sí son diferentes, ¿cierto? Hay un tipo de nodo que está clasificado de un color y el otro de otro. Entonces, son dos grupos que vamos a conectar entre sí y vamos a ver qué tipo de estructura, ¿cierto?, se genera a partir de esta red. Entonces, aquí les muestro un ejemplo básico. Estos son los de plantas. Tenemos en un grupo las plantas y en otro los polinizadores. Hay aves, murciélagos, etcétera. Y uno puede ver si esto tiene una estructura más anidada o no, cuáles son las especies generalistas, los especialistas, etcétera. Y esta es un tipo de red sexual donde uno ve un hombre y una mujer, ¿cierto? Con cuántas parejas se ha conectado o no. Y esto permite, se ha utilizado mucho en epidemiología para ver cómo es la transmisión de ciertas enfermedades, ¿cierto? U otras preguntas, pues, de interés como ya en la parte clínica. Y por último, pues ya hay unas redes bien complejas. Nosotros en microbiología no las usamos ya tanto, pero las personas ya más moleculares sí, y son redes funcionales, donde tenemos genes de regulación. Entonces aquí pueden ver que hay flechas, hay links que son direccionados, tienen flechas, pero hay unos que son simplemente sin dirección. Y también vemos unos nodos que tienen un color y otro, ¿cierto? Para hablar de unos que son genes, otros son proteínas, cómo se regulan entre ellas, etcétera. Entonces, vemos que en biología utilizamos como diferentes tipos de redes. Ahora, ¿cómo se construyen estas redes? Al principio es fácil, uno simplemente necesita 3 columnas pues, para comenzar. La primera son el nodo de salida, ¿cierto? Donde sale el link, lo llamamos el nodo 1, y esto puede ser una ASB, fitoplancton, zooplancton, etcétera, ¿cierto? Luego viene el nodo 2, que es donde se va a conectar, ¿cierto? Que también puede ser o una bacteria, fitoplancton, etcétera. Y por último tenemos los links, ¿sí? Estos links ya les voy a explicar un poco cómo se construyen, y ellos tienen una... Eh, pues pueden ser positivos o pueden ser negativos. Ya lo vamos a ver un poco por qué. Y tienen una dirección, como ya lo hablamos, para las redes tróficas van a tener una dirección del flujo de energía de qué organismo a qué organismo va. Pero en el caso de microbiología, las de coocurrencia son simplemente una línea que nos conecta, ¿sí? Entonces, ¿cómo construimos los links? Vamos a comenzar con los más básicos, pero que a mí me parecen pues más interesantes, que son los direccionados, que es el del flujo de energía. Estas redes tróficas, que ustedes ya les expliqué que son generalmente las tróficas, se construyen ya sea por bibliografía, por experimentos, observación, ¿cierto? Y si vamos a hacer una red más compleja como la red ecológica, vamos a hacer otro tipo de links, ¿cierto? Que son del tipo de interacción, ya sea comensalismo, mutualismo, competencia, etcétera, y eso le va a dar cada vez más información a la red. Aquí les muestro de nuevo la red que más me gusta, la del Intermareal Rocoso de Chile. En este paper ellos en el 2015 separaron los tipos de interacción en trófico, no trófico positivo y no trófico negativo, donde demostraron que las interacciones no tróficas son muy importantes en las redes, ¿sí? Porque en general muchas de las redes se quedan solo en esta parte de consumo, pero este paper comenzó a mostrar la importancia de resaltar ese otro tipo de interacciones que son no tróficas y que permiten dar como más información a la red. Bueno, estuvo entonces, aquí la pregunta es, se escuchó un micrófono, ¿cierto? Aquí la pregunta es, para mi organismo podríamos hacer eso, ¿sí? Y el
único como estudio que yo he visto que se ha hecho es el Prisma PIDA, y ahí lo que hicieron fue una búsqueda bibliográfica súper grande, ¿cierto? De experimentos. Bueno, les mencionaba que esta base de datos fue una base de datos que se construyó a partir de bibliografía de organismos marinos, y se construyó una base de datos donde se tienen las interacciones de los microorganismos. Entonces, cada uno de los links que ven acá, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, aptista conectada con algunas bacterias. Todos esos links, hay unos de simbiosis, parasitismo, predación, o algunos que no se han resuelto, pero todos tienen un sustento en la bibliografía. Entonces, esta es una forma de construir este tipo de redes de interacción a partir de bibliografía, que se sabe que algunos grupos interactúan con otros. Entonces, eh, otra forma de hacer esto es calculando las fuerzas de interacción, ¿sí? Hay unos papers, este es de mi ex tutor del doctorado, donde ellos miran fuerza de interacción entre organismos. Esto es principalmente en el intermareal. Clary, te volvimos a perder. Interacciones tróficas, donde era el biofilm, se lo poníamos de comida a diferentes moluscos, unos moluscos que habían estado en hambruna por unos días, y otro donde mirábamos la interacción no trófica, porque los moluscos producen una baba o moco, y este moco ya sabemos que afecta a las biopelículas. Entonces, después de hacer estos experimentos, uno medía la recolonización o el reensamblaje de las comunidades microbianas, y se pueden crear este tipo de redes de interacción donde uno sabe cada uno de esos links, cuál es la fuerza que tiene, ¿cierto? Entonces uno sabe que hay unos moluscos que tienen mayor o menos impacto sobre algunos grupos de bacterias que otros, y así se puede como construir este tipo de redes. Entonces, para resumir, las redes direccionadas, ¿cierto? Necesitan o ya sea bibliografía o ya sea experimentación, que la experimentación pues es más larga, pero una de las propuestas que se tenía, pues que tenía para Microsudacua es que pensáramos en construir una así a partir de revisión bibliográfica, y, y viéramos, ¿cierto?, la posibilidad de construir algo así con agua dulce, como un poco una PIDA que realizaron para organismos marinos, pero de pronto hacer una revisión bibliográfica y encontrar, pues no sé, ver qué tipos de interacción ya estaban descritas para organismos de agua dulce y comenzar a construir este tipo de redes como en agua dulce, ¿sí? Otra de las propuestas es la que yo creo que todos pensaron y que la mayoría de las personas están haciendo ahora, que son las redes de concurrencia. Estas redes de concurrencia se pueden construir desde con muchos tipos de análisis, ¿sí? Yo acá les muestro como unos resúmenes de qué tipo de análisis se puede hacer para datos cross-sectional, que son simplemente datos que, que tienen un solo muestreo, ¿cierto? En el tiempo o una localidad. Y hay diferentes como tipos de approach para esto. Está SparseC, Connet, el MIC, pero también hay tipos de redes para series de tiempo, ¿sí? Otro tipo como de análisis que se pueden hacer para eso. En general, ¿cómo funciona una red de concurrencia? Yo aquí les muestro un ejemplo como básico donde se tienen 4 organismos. Se mira la abundancia relativa en el eje X y en el eje Y, y en el eje X tenemos el tiempo, y vemos cómo el organismo A tiene una abundancia relativa en el tiempo muy similar a la que se observa, por ejemplo, para la especie B y C, ¿cierto? Pero es bien contrastante con la de la especie D, que es como totalmente contrario, ¿sí?
Si volvemos a analizar las que son más parecidas con la B y la C, vemos que la B tiene un poco como de delay, ¿cierto? Se mueve como un poquito en el tiempo, aunque tengan la misma forma, mientras que la C sí es totalmente igual. Entonces, al construir esto, comenzando con la especie A, cuando vemos la coocurrencia y lo comparamos con la especie C, entonces vemos que tiene una coocurrencia positiva porque en todo el tiempo tiene como la misma trayectoria de la abundancia relativa. Pero al compararla con la D, es más intuitivo que va a ser es negativa, ¿cierto? Siempre que aumenta la abundancia relativa de la A, disminuye la de la D y al contrario, cuando está aumentando la de la D, está disminuyendo la abundancia relativa. Y así es como se calcula este tipo de coocurrencia. Finalmente, la coocurrencia B es un poco más compleja cuando hay un poco de delay y esto algunos autores hablan que puede ser una relación como Lotka-Volterra de depredador-presa y, y se habla pues que tiene como un lag, ¿cierto? Que tiene un delay con respecto a la otra especie. Entonces, esto pues de forma muy general es como se construyen estas redes de concurrencia. Ya matemáticamente uno lo que tiene en general es una matriz donde tienen las filas las especies y en las columnas tienen las localidades o tiene el tiempo. Con esto uno construye unas matrices de similaridad. Entonces compara, ¿cierto? Especie por especie, cómo van cambiando estas abundancias relativas, ya sea en el tiempo o en las localidades. Genera unas regresiones múltiples y esto lo compara con distribuciones como un modelo nulo para poder sacar, validar, ¿cierto? La significancia y de que estas distribuciones de la abundancia relativa no son por azar. Entonces esto te va a asignar un valor P para decir que efectivamente hay una correlación entre esas dos especies en el tiempo, en las localidades, que es significativa o no y que es negativa o positiva. Entonces, aquí al final uno genera a partir de estas matrices cada una de las tablas que yo les mencionaba, ¿cierto? El nodo 1 con el nodo 2 y la tercera columna sería este valor de correlación y ya el signo te lo asigna dependiendo de si es negativo o positivo, dependiendo de las dinámicas de esas abundancias relativas. Entonces, estas coocurrencias son más difíciles de interpretar, ¿cierto? Hay autores que hablan que las correlaciones positivas pueden ser interacciones positivas, como el comensalismo, el mutualismo, pero muchos otros autores son detractores de esto, pues hablan que no necesariamente, ¿cierto? Puede ser simplemente que dos especies están respondiendo al ambiente de igual manera y ya, y no están nunca, pues interactuando. Entonces, con las redes de concurrencia hay que tener ese cuidado de no decir que efectivamente es una interacción, sino que es una concurrencia positiva que posiblemente puede ser estas interacciones. Y ya las negativas, hay personas que hablan de predación, ¿cierto? Mensalismo, etcétera, pero muchos otros autores más detractores y que critican mucho esa aproximación, hablan que para poder argumentar esto se necesitaría hacer experimentos. De hecho, una Mara Freilich, ella trabajó en el mismo intermareal y realizó con esa red que yo les he mostrado de macroorganismos, hizo una red de concurrencia. Este paper es muy interesante porque ella con una red ya establecida de organismos grandes, donde ya se sabe quién es la keystone species, etcétera, ella lo que hizo fue tomar esos datos y hacer una red de concurrencia como lo hacemos nosotros los microbiólogos y evaluó si efectivamente las especies que salían en la red de concurrencia como especies claves eran las mismas que ya se habían descrito con experimentos en el intermareal. Y vio que no había una correlación con esto. O sea, son bien diferentes, entonces aún más hay que tener más cuidado pues con las redes de concurrencia porque no necesariamente nos está hablando de interacciones biológicas o ecológicas, sino que nos está hablando de un análisis estadístico que nos saca unos valores, pero ecológicamente pues hay que tener como cuidado con la interpretación de estos resultados. Este otro paper también critica un poco estas redes, ¿cierto?
diciendo que hay que tener cuidado con la interpretación ecológica de esto, pero finalmente pues los microbiólogos la usamos porque es más complejo para nosotros ver las interacciones y puede ser como un buen approach para esto, sino que, como se los menciono, pues la interpretación ahí hay que ser un poco más cuidadosos con qué entendemos como positiva o negativa en las redes. Entonces, lo siguiente que quería proponerles con esto era también pensar en hacer redes de concurrencia con los datos que ya tenemos de, del microsudacua, que se podría como pensar más adelante, los que ya están en el grupo patrones, pues nosotros creamos unos grupos, podríamos interpretar eso más adelante, pero pues, puede ser como un approach también que utilicemos, tomando las diferentes ecorregiones y viendo si se encuentran algunos clústeres de microorganismos que estén respondiendo un poco a esa variabilidad ambiental. Eso podría ser como algo más. Ya para ir finalizando, que el internet no ayuda mucho, estos son pues varios libros que pueden consultar, pero hay unas propiedades que me gustaría como hablar al final, que es el degree, la centralidad, los hubs, la modularidad y la distribución de grado. Estas son propiedades emergentes de las redes. El degree es finalmente la conectancia que tienen los nodos. Hay unos nodos más conectados y menos, como se los mencioné. En las redes tróficas esto tiene mayor interpretación biológica porque nos habla de organismos especialistas y, y generalistas. En las redes de concurrencia solo nos habla que está más o menos conectado, ¿cierto? Con otros, pero la parte ecológica habría que trabajarla como un poco más. La centralidad habla más de una estructura de red, donde hay redes con centralidades muy altas, como esta de estrella, donde es un solo nodo conectado con muchos, o centralidades más bajas, donde todos los nodos están conectados con todos. En general, las redes de microbiología, pues de concurrencia son con centralidades más bajas, porque se conecta como todo con todo. Pero esto es importante si uno tiene una pregunta como atrás, ¿cierto? Que nos permita como responder algo más de la red. Los hubs, que muchos autores los han mencionado como las especies claves, son estos nodos altamente conectados, pero como les mencioné, hay que tomárselo con cuidado cuando son las redes de concurrencia, no necesariamente el nodo más conectado nos habla de el que es más importante dentro de la red, ¿cierto? Y ahí yo creo que falta un poco más de estudios de cómo interpretar eso o detectar realmente el organismo que es clave. Y creo que el camino no es pues a través de las redes de concurrencia. La modularidad también nos habla de clústeres que se forman en esto. Esto de la modularidad lo pienso un poco con lo de los análisis de concurrencia que se pueden hacer en la red microsudacua, con las ecorregiones, de pronto encontrar clústeres que están más altamente conectados dentro de alguna ecorregión en comparación con el resto de la red. Esto nos permite, por ejemplo, ver pues, hubs, ¿cierto? Como Keystone Species o no. Este es un paper que sí asegura que los nodos más conectados sí son Keystone Species, pero esto nos permitiría ver, ¿cierto? Las estructuras como de la red dentro de esa red microsudacua y las ecorregiones, y nos permitiría pues como mapear un poco más cuáles organismos aumentan sus abundancias en las mismas localidades o las disminuyen en las mismas, y eso podría como darnos otro tipo de patrones. Este es un ejemplo que me gusta mucho, que compara, que es muy importante cuando uno hace redes, saber qué compara en la red. En la primera se comparan bacterias con protistas, en la siguiente se comparan bacterias con virus. Y si uno ve las redes por separado, ve que hay una que muestra, ¿cierto?, mayor correlación que otra. Entonces, en este caso, cuando uno utiliza diferentes niveles tróficos, pues es importante saber quién mete o quién no dentro de esas redes. Y bueno, aquí ya para finalizar, como tipos de redes, anidadas, modulares, random, etcétera. Y ya, pues como para cerrar por ahora, cierro con esta frase, pues que en esta época en lo que todo parece estar mapeado y medido y estudiado, en la era pues de la información,
que los descubrimientos no solo se hacen en el vacío negro de lo desconocido, sino también en medio del ruido blanco de la abrumadora cantidad de datos. Y eso por ahora los dejo pues como con las dos propuestas de pronto hacer una búsqueda de bibliografía para crear una red direccionada de agua dulce, o también pensar en redes de concurrencia que den respuesta a otras preguntas con nuestra red Microsudacua. Y eso por ahora. Muchas gracias.